En este video vamos a ver algunas propiedades de los logaritmos. Como vimos anteriormente, la función logarítmica es la inversa de la función exponencial. Entonces, a como hay unas propiedades de las potencias, existen también unas propiedades de los logaritmos. Y al ser funciones inversas, yo puedo pasar de una expresión logarítmica a una exponencial. Y al revés también, de una exponencial a una logarítmica. La cual sería la propiedad número 1, dice conversión de notación logarítmica a exponencial y viceversa. La idea es nada más mover las partes. Los logaritmos tienen una base y un argumento. Las potencias tienen una base y un exponente. Entonces dice que si tengo un logaritmo de base a de x igual a y, si solo si a elevado a la y es igual a x. O sea, esta es la notación logarítmica y esta es la notación exponencial. Entonces, ¿cómo pasar de una a otra? Simplemente hay que mover las partes y comprobar que sea cierto. Por ejemplo, si tengo esto, logaritmo 2 de 16 igual a 4. Si ustedes ponen en la calculadora logaritmo 2 de 16, eso es igual a 4. Es cierta esa expresión. Entonces yo lo puedo pasar a exponencial. Muy fácil. Simplemente se cancela el logaritmo y me quedo con la base del logaritmo. ¿Cuál es la base del logaritmo? El 2. Entonces el 2 pasa a ser la base de la potencia, porque se va a convertir de logaritmo a potencia. Vean que el argumento del logaritmo es 16. Después del 2 escribimos un igual y le damos 16. Escribimos el 16 acá. Ahora, ¿qué pasa con el 4? El 4 pasa a ser el exponente de la potencia. Y ya está la expresión que era logarítmica, ahora esta es exponencial. Y podemos comprobar si es cierto. Si ponemos 2 elevado a la 4, da 16, se cumple, es cierto. Si tengo logaritmo 3, de base 3 de un noveno igual a menos 2, podemos comprobar si es cierto. Logaritmo de base 3 de un noveno y da menos 2, es cierto. Por lo tanto, si yo quiero pasar el logaritmo exponencial, simplemente cancelo el logaritmo y me queda la base del logaritmo, que sería el 3. Este numerito que se convierte es la base del logaritmo y también la base de la potencia. Lo que hacemos es intercambiar estos dos números. Entonces, este menos 2 pasa a ser el exponente. Le damos igual y el argumento pasa a ser el resultado de la potencia, o sea, igual a un noveno. Y si esta expresión es cierta, entonces estamos en lo correcto. 3 elevado a la menos 2 da un noveno. Por lo tanto está correcta. La tercera sería el logaritmo de base de m de a igual a b. Aquí son letras, no podemos comprobarlo. Simplemente vamos a asumir que es cierto y vamos a pasarlo a exponencial. Entonces elimino el logaritmo y la base del logaritmo es la m, entonces m se convierte en la base de la potencia. El argumento pasaría a cambiarse con la b. Se dan vuelta, digamos. Entonces la b quedaría como exponente y la a pasaría al otro lado. Sería m elevado a la b igual a a. Entonces no hay forma de comprobar que sea cierto porque no son números, son variables. Entonces ya lo tenemos. Esto es pasando de expresión logarítmica a exponencial, pero se puede hacer al contrario. Si tenemos una expresión exponencial, lo podemos pasar a logaritmos. Si tenemos 10 a la 2 igual a 100, que es cierto, 10 a la 2 es igual a 100, te lo puedo pasar al logaritmo.
¿Cómo quedaría entonces? Ahora, lo primero es poner el logaritmo. Y el 10 se convierte en la base del logaritmo. Base 10. Y recuerde que se intercambian estos dos números. O sea, el argumento se convierte en 100 igual a 2. Vamos a ver si es cierto. Entonces ponemos logaritmo de base 10 de 100 es igual a 2. Recordar que cuando la base es 10, generalmente no se escribe. Quedaría así. Según la calculadora, bueno, en esta calculadora ya trae la tecla para poner la base y el argumento. Pero si le damos Shift y el menos, nos da un logaritmo sin base. Aquí está suponiendo que está en base 10. Si yo pongo 100, me da 2. En esta otra calculadora ya hay una tecla que pone el logaritmo con la base 10. O sea, bueno, sin la base. Y la otra tecla le da la opción de poner la base que usted quiera. Entonces da igual cuál use. Ahora, 5 elevado a la 0 es igual a 1. Eso es cierto. Si usted le dan cualquier número a la 0, da 1. Entonces, para pasarlo a logarítmica, quedaría logaritmo. La base sería el 5. Ahora intercambio estos números. Logaritmo 5 de 1 es igual a 0. Y si ponemos en la calculadora logaritmo de base 5 de 1, nos da 0. Está bien. Por último, tenemos la potencia de raíz de 3 elevado a la 2 igual a 3. Vamos a ver si es cierto eso. Ponemos paréntesis, raíz de 3 elevado a la 2 nos da 3. ¿Es verdad? Entonces puedo poner logaritmo. Logaritmo, la base sería raíz de 3. Y intercambio estos dos números. Argumento es 3 y igual a 2. Entonces esa es la forma de pasar de una expresión logarítmica a exponencial o de viceversa. Simplemente moviendo los números. La propiedad número 2 es muy sencilla. Nos dice que si tenemos un logaritmo de argumento 1, la propiedad dice que todo logaritmo, sin importar la base, si hay un 1 en el argumento, es igual a 0. Ustedes ponen logaritmo base 14 de 1 da 0. Ese 14 lo podemos cambiar por un 1400 si quieren. Da 0. Entonces no importa la base que tengan. Digamos, en este caso 5. Pero el argumento es 1. Inmediatamente equivale a 0. Aquí el logaritmo de base 10 de 1 da 0. Logaritmo de base n o la letra que sea, pero si el argumento es 1, significa que es igual a 0. Esa es la propiedad. Donde vean el logaritmo con argumento 1 es igual a 0. Recordamos que si tenemos un número elevado a la 0 como potencia, era igual a 1. Entonces esta es como la propiedad contraria. Aquí 6 elevado a la 0 es igual a 1. Entonces la potencia del 0 pasa a 1. El logaritmo al revés de 1 pasa a 0. Aplicando la propiedad anterior, digamos, para confirmarlo. Si tenemos logaritmo de 5 de 1 igual a 0, significa que 5 elevado a la 0 es igual a 1, que es cierto. La propiedad número 3
nos dice que un logaritmo de base igual al argumento. O sea que si la base es a, el argumento es a. Cuando tenemos eso, el logaritmo equivale a 1 siempre. No confundirlo con el primero. Por ejemplo, si yo tengo logaritmo de base 8 de 8, base y argumento son iguales, 1. Inmediatamente. Si pasamos esto exponencial, quedaría 8 elevado a la 1 da 8, que es cierto, todo número elevado a la 1 da el mismo número. Aquí tenemos logaritmo base 10 de 10, es igual a 1, y menos logaritmo de base t de t. El logaritmo es igual a 1, pero tiene un menos adelante, quedaría menos 1. Tener cuidado con esos negativos. Pero la propiedad es muy sencilla. Los primeros dos son muy sencillos. La propiedad número 4 dice el logaritmo con una potencia en el argumento. La propiedad dice que el logaritmo de base a de x elevado a la b es igual a b por logaritmo a de x. El único cambio que se hace es que el exponente que está acá pasa a multiplicar delante del logaritmo. Eso es la propiedad. Mover ese número hacia adelante. Por ejemplo, logaritmo base 4 de 2 elevado a la 6. El exponente es 6. Entonces, el 6 pasa para adelante a multiplicar 6 por logaritmo de base 4 de 2. Ese punto se puede eliminar y ya se supone que está multiplicando. Ahora, pero también puede pasar al revés. Tenemos el 5 aquí adelante multiplicando el logaritmo y yo puedo hacer la propiedad en dirección contraria. O sea, puedo poner logaritmo de base 6 de y elevado a la 5. Entonces, tanto de una dirección como para otra se puede hacer. Yo puedo pasar de aquí a acá, o puedo devolverme de acá a acá. Igual en las otras propiedades. Todas las propiedades pueden hacer lo mismo, en cualquier dirección. Ahora tengo logaritmo base 10 de x a la 2. Simplemente agarro el 2 y lo mando para adelante a multiplicar al logaritmo de x. Ahora, la parte de abajo está al revés. Tengo menos un tercio logaritmo base 8 de z. Entonces quedaría logaritmo base 8 de z elevado a la menos un tercio. Entonces de aquí adelante simplemente lo paso para el exponente. O al contrario, del exponente lo paso para adelante. Siguiente ejemplo. Logaritmo de base 3 de m elevado a la 3 medios. El exponente es 3 medios. Simplemente lo pongo adelante, 3 medios. Logaritmo base 3 de m. Puede parecer así o puede ser también de esta forma: 3 logaritmo de base 3 de m, todo dividido entre 2. Aquí están los 3 medios, solamente que digamos que un poco más separados. Y por último tenemos la m multiplicando logaritmo. Entonces quedaría el logaritmo base x de n elevado a la m. Y esa es la cuarta propiedad.
Entonces son sencillas, pero no hay que confundirse. La siguiente propiedad dice que suma de logaritmos de misma base. Vemos aquí logaritmo de base a de m más logaritmo de base a de n, misma base. Vean que base a y base a igual al logaritmo de base a de m por n. Entonces, si tengo una suma de logaritmos con la misma base, yo los puedo unir en un solo logaritmo y multiplico los argumentos. Había una propiedad de potencias que si usted tenía 2 a la 3 multiplicado por 2 a la 4, son bases iguales, potencias con la misma base, entonces queda una misma potencia y suma 3 más 4. Esta es como la propiedad derivada de ella. Por ejemplo, tengo logaritmo de base 6 de a más logaritmo de base 6 de b a la 2, entonces tengo base 6 y base 6. Tengo dos logaritmos, se van a convertir en uno solo porque están sumando uno con otro y tienen la misma base. Entonces se va a convertir en un solo logaritmo de base 6. Pero el argumento, ahora tengo un argumento que es a y otro argumento que es b a la 2. Entonces simplemente nada más multiplico a por b a la 2. Y ya aplico la propiedad de esto. Listo. Recuerden que si tengo letras o variables, no hace falta escribir el punto de multiplicación. Ahora también, igual que las otras propiedades, se puede hacer al contrario. Tengo logaritmo base 10 de 5 por 8. Entonces, ya aquí está, el argumento es una multiplicación. Lo puedo dividir en cada uno de los factores. Logaritmo de base de 10 de 5 más, porque de multiplicación se divide en más, logaritmo de base 10 de 8. En este caso tenemos una suma con 3 logaritmos. Entonces no importa cuántos hayan, si están todos sumando y tienen la misma base, vean que la base es un tercio, un tercio y un tercio. Entonces los 3 se convierten en uno solo. Logaritmo de base un tercio. Ahora sí, puedo multiplicar los 3 argumentos, 5, x y y. Entonces la suma de los 3 logaritmos queda en uno solo, multiplicando los 3, 5xy. En la parte de abajo, el logaritmo de base 4 de 2 por a. Entonces, aplicando el contrario, la propiedad, logaritmo de base 4 de 2 más logaritmo de base 4 de a. Entonces, tener en cuenta que la suma de logaritmos se convierte en una multiplicación de argumentos, o al contrario. Se puede dividir una multiplicación de argumentos en logaritmos sumando. La propiedad número 6 nos dice una muy parecida, pero con resta. Dice que resta de logaritmos de misma base. La base es la a, la base es la a. Entonces, tiene la misma base. Si hay dos logaritmos restando, yo los voy a unir en un solo logaritmo con la misma base, pero se dividen los argumentos. Y siempre es el primero, es el numerador,
y el segundo es el denominador. Hay que tener en cuenta ese orden. Ahora, había una propiedad de potencias que si tenemos 2 elevado a la 5 dividido entre 2 a la 3, digamos, tiene la misma base que es 2. Quedaría 2 elevado a la 5 menos 3. Se restan los exponentes. Entonces, esto es lo contrario. Aquí de división pasó a resta. Aquí de resta pasa a división. Por ejemplo, logaritmo base 7 de P menos logaritmo base 7 de Q. Quedaría entonces logaritmo, como tiene la misma base que 7, base 7 de P dividido entre Q. El primero siempre va en el numerador. Y la propiedad al contrario, logaritmo de base 10 de 2 tercios, o 2 dividido entre 3. Este va a ser el primer logaritmo. Entonces lo dividimos en logaritmo de 2 menos logaritmo de 3. Siguiente ejemplo. Logaritmo de base raíz de 2 de u elevado a la 2 menos logaritmo de raíz de 2 de w. Entonces es una resta y la base es igual. Raíz de 2. Entonces queda logaritmo base raíz de 2 de u elevado a la 2 dividido entre w. Por último, logaritmo de base 3 de x dividido entre y. Lo voy a dividir en resta. Logaritmo de base 3 de, el primero es x, entonces va de primero. Menos logaritmo de base 3 de y. Esa es la sexta propiedad. Y por último tenemos la propiedad de cambio de base. Si tengo un logaritmo de base a, de argumento x, yo le puedo cambiar la base a ese logaritmo a la que yo quiera, que cumpla la condición del logaritmo. Y simplemente es dividir o hacer dos logaritmos dividiendo con la base que yo quiero. En este caso sería, digamos, m. Donde el primer logaritmo tiene el argumento y el segundo logaritmo tiene la base. Entonces, por ejemplo, si tengo esto, logaritmo base 3 de 27, y quiero pasarlo a base 2, simplemente hago dos logaritmos. Logaritmo base 2, entonces le pongo el 2, y el argumento va a ser el 27. Este número va de primero, dividido entre logaritmo de base 2 de 3. Ya tengo la expresión en base 2. Podemos confirmarlo. Ponemos logaritmo base 3 de 27 da 3. Entonces esta expresión me tendría que dar lo mismo. Logaritmo base 2 de 27 entre logaritmo base 2 de 3 da 3. Ahora, segundo ejemplo, logaritmo base 10 de x a base 12. Ponemos
logaritmo base 12 de x dividido entre logaritmo de base 12 de, ¿cuál es la base? Sería 10. Por último tenemos este logaritmo base m de 2 por y a base 10. Entonces simplemente es logaritmo. Base 10 no se escribe, entonces quedaría 2y dividido entre el logaritmo de base 10 de m. Y esas serían las propiedades de los logaritmos. 7 propiedades que podemos aplicar ya sea en una u otra dirección.